El Dios de la vida te bendiga y te conceda realizar los anhelos de tu corazón. Soy Andy López, profesor de Sagradas Escrituras y predicador. Bienvenidos al estudio bíblico de los textos del domingo. Hagamos un resumen del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles para entender lo que pasa en el texto que meditamos hoy. Todo parte desde el discurso de Pedro con el hecho de la conversión de Cornelio, deduciendo que allí quedó ya claramente manifestada la voluntad de Dios respecto del ingreso de los gentiles en la iglesia y que sería tentarle tratar de exigir a estos ahora las prescripciones mosaicas, yugo pesadísimo que ni los mismos judíos eran capaces de soportar. Y aún va más lejos, añadiendo que no solo los gentiles, sino incluso los judíos que se conviertan, se salvan por la gracia de Jesucristo y no por la observancia de la ley. Una expresión que pareciera ser de San Pablo. La idea de la ley como yugo pesado que ningún judío había soportado íntegramente, la encontramos también en otros lugares de la Escritura, en boca de Jesucristo, Esteban y de Pablo. Querer imponer ahora este yugo a los recién convertidos sería tentar a Dios, es decir, tratar de exigir de Él nuevas señales de su voluntad, siendo así que ya la había manifestado claramente en el caso de Cornelio, al enviar sobre él y sobre los suyos el Espíritu Santo, sin exigirles para nada las prescripciones mosaicas. Cuando Pedro terminó su discurso, toda la muchedumbre cayó, es decir, cesaron todas las discusiones que se había prolongado, y solo se escuchaba a Pablo y a Bernabé, que aprovechando la ocasión, hablaban de los frutos recogidos por ellos entre los gentiles, lo que confirmaba aún más la tesis de Pedro. Terminado el discurso de Santiago, la cosa pareció ya suficientemente clara. A los cristianos procedentes del paganismo no debe imponérseles la obligación de la circuncisión y demás prescripciones de la ley mosaica. Es de notar la frase "ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros", con la que dan a entender que toman esa decisión bajo la infalible guía del Espíritu Santo y de Pedro. En la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, Juan pasa ahora a describirnos el esplendor y la gloria de la Nueva Jerusalén. La visión presente es relacionada un tanto artificialmente con el septenario de las copas de Apocalipsis 17. Un ángel, probablemente el mismo que había mostrado a San Juan la gran ramera y su ruina, le muestra ahora a la esposa del Cordero. Ambas figuras se oponen totalmente. Por un lado está la esposa del Cordero, pura y virgen. Por otro lado está la gran ramera llena de corrupción. La Roma pagana, es decir, la gran ramera, se vio de repente despojada de su soberanía y de su gloria. La Nueva Jerusalén, o sea la iglesia, fue en cambio levantada de la humillación en que la habían sumido las persecuciones. Mientras que en Apocalipsis 21, 2, 3, San Juan contempla a la Nueva Jerusalén engalanada como una novia que va al encuentro de su novio. En Apocalipsis 21, 9, 10 se dice que la esposa del Cordero es la ciudad santa Jerusalén que desciende del cielo. Y en los versículos siguientes se nos describe la hermosura de esta ciudad. Por consiguiente, en esta segunda visión se hace hincapié en la personificación de Jerusalén bajo la figura de una mujer. Se insiste en la idea de ciudad llena de hermosura. En Apocalipsis 21, 1, 8, la Nueva Jerusalén es considerada más bien como morada de felicidad para los que la habitan. Juan es transportado como Ezequiel en espíritu a un monte grande y alto, y el ángel le mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. La Nueva Jerusalén será edificada sobre ese monte elevado. La ciudad santa será como la acrópolis del mundo nuevo, de la tierra nueva, fundada para la eternidad, la cual atraerá hacia sí a todas las gentes. La descripción de esta ciudad que viene a continuación está inspirada en la descripción que hace Ezequiel de la Jerusalén ideal de los tiempos mesiánicos. Toda esta sección de Apocalipsis 21 contiene numerosas alusiones a Ezequiel 40-48. El profeta es arrasado a un monte alto y un ángel le presenta a todas las medidas del templo y le describe sus puertas gigantes y un manantial que salía del mismo templo. La diferencia que existe entre Ezequiel y Juan está en que el Apocalipsis se detiene principalmente en la descripción de la Nueva Jerusalén, mientras que a Ezequiel le interesa más el templo. La razón de esto nos la da el mismo San Juan al decirnos que no vio el templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor, como el Cordero resucitado, es la nueva representación del templo.
En el Evangelio de Juan, Cristo rogará al Padre por los que le aman, amor garantizado con cumplir los mandamientos de Dios para que les dé otro paráclito. El sentido de esta última palabra puede ser múltiple conforme a su etimología. En el Nuevo Testamento solo sale en Juan y en su primera epístola, y tienen el sentido específico de abogado, que es el sentido más ordinario, junto con el de intercesor, con cuyos sentidos aparece en la literatura rabínica, pero puede tener otros significados distintos. Para valorar su sentido en este contexto, hay dos elementos. Uno es que Cristo pide al Padre que les dé otro paráclito en su ausencia. Cristo es pues un paráclito. De aquí se deduce una enseñanza de gran importancia. Al ser el paráclito, otro ser al modo de Cristo, se sigue que es una persona y que es divina. Y además va a sustituir a Cristo en su oficio. Es decir, continuar en forma misteriosa la misión de Cristo en los hombres. Pero el contexto permite matizarlo un poco más. El segundo elemento es que según Jesús, esta misión es de maestro o de docente. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os traerá a la memoria todas las cosas que Jesús les dice. Se trata pues de una acción del Paráclito en ellos por una sugerencia interna, preferentemente al menos, si no exclusiva de la enseñanza de Cristo. Por esta obra de docente es por lo que el Paráclito es llamado aquí Espíritu de verdad, lo mismo que por ser el Espíritu de Cristo, que es la verdad. Por otro lado, el mundo, que en Juan suele tener sentido peyorativo, un sentido despectivo, no lo puede recibir porque sumido en tinieblas y mentiras no le ve ni le conoce. Pero a ellos, por la oración de Cristo, el Padre se lo dará para que esté con ellos para siempre. Es decir, con todos los que han seguido a Cristo y le han creído y han experimentado la resurrección en su vida. Esta recepción del Espíritu Santo por los apóstoles en un futuro realmente es la referencia más directa a Pentecostés. Hay un elemento determinante en las lecturas de este domingo: el tránsito entre las pequeñas comunidades campesinas surgidas en torno a Jesús, siempre en el contexto judeo-palestino, y las nuevas iglesias que se van formando por todo el Imperio Romano y que terminan por convertirse en religión oficial del mismo. ¿Cómo explicar que aquel movimiento tan pálido y tan provinciano, radicado en una región marginal del imperio, encontrara aceptación entre gentes y lugares dispares y se multiplicase incesantemente? Debemos pensar sin duda alguna que es la obra del Espíritu, sin la cual nada puede florecer ni mantenerse. Y bien cierto es, pero el Espíritu asiste, no reemplaza las opciones del hombre y de la historia. Los estudiosos de la historia primitiva del cristianismo han identificado en la simplicidad de la propuesta cristiana una razón crucial para su aceptación y difusión por todas las grandes ciudades del imperio. En un auténtico mercado de religiones y de filosofías que competían entre sí para conseguir sus adeptos, con sus fracasadas ofertas de bienestar y salvación, el modesto y sencillo cristianismo se abría paso. Frente a la multitud de religiones tradicionales, con sus templos, con sus sacerdotes y demás instituciones socio-religiosas, siempre unidas al poder, frente a la nueva influencia de religiones mistéricas y sus ritos exóticos, solo actos para iniciados, frente a las filosofías que ofrecían sabiduría de vida solo asumibles para los que podían permitirse el lujo de vivir meditando, el cristianismo naciente se destacaba por ofrecer una propuesta alcanzable y abierta a todos.
fundamentalmente en la simplicidad de una mínima doctrina, la de la encarnación, muerte y resurrección del Dios que se hizo hombre, como propuesta y como salvación y sentido para el hombre. La unión a su muerte y resurrección por el rito sencillo del bautismo y en la simplicidad de una praxis vital, consistente y concentrada en el amor fraterno y también ritualizada en la práctica de la fracción del pan, que es lo que hoy conocemos o lo que hoy ha llegado a ser la Santa Eucaristía. Hoy nuestro mundo se parece mucho a ese mercado de las religiones del Imperio Romano. Aquel cristianismo incipiente no tiene nada que enseñarnos hoy. Una segunda cuestión crucial, relacionada es cómo asegurar la fidelidad de todas estas nuevas comunidades dispersas por el Imperio Romano al proyecto originario de Jesús. Cómo garantizar el que se mantengan en su pureza originaria. Nuevamente, no cabe duda, y tendremos que decir que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu que garantiza esa fidelidad y sin duda, de nuevo decimos bien, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os vaya recordando todo lo que les he dicho. Pero de nuevo hemos de entender a la historia en la que el Espíritu despliega su acción. El cristianismo en aquellos tiempos era un cristianismo en formación, pero el Espíritu ha lanzado a la iglesia al camino que ha de hacer en su caminar, tarea que no debía ser fácil en vista de la pluralidad o de la cantidad de gente y de la cantidad de expresiones religiosas, con sus antecedentes y con sus situaciones culturales. Pero ese mismo Espíritu guía todo el proceso, pues Él será quien lo enseñe todo. Ese mismo Espíritu se asegura que el camino llegue a buen puerto. Ese mismo Espíritu lanza a los hombres al camino a conseguir su camino, a conseguir su proyecto, en medio de una historia fuerte. Ese mismo Espíritu deja en manos de los hombres la obra encomendada a Jesucristo. Ese mismo Espíritu también deposita en nuestras manos la palabra del Padre. Ese mismo Espíritu nos encomienda dar la paz de Dios a un mundo en el que nace una cultura de muerte, en el que brota una cultura de violencia. Esa es tu misión y mi misión, dar la paz de Dios a este mundo.